Vamos a seguir con Mateo, mis hermanos, en el capítulo 9. Amén. Vamos a ir al capítulo 9 y vamos a leer los versículos 32 al 34. Y vamos a orar al Señor. Padre eterno, en esta hora, Señor, te agradecemos por tu infinita misericordia, por esta oportunidad que usted nos da de reunirnos como pueblo suyo, como redimidos, para glorificar y exaltar su nombre. En esta hora será exhortada tu palabra, Señor, no nuestras palabras, sino que las de usted. Que el Espíritu Santo pueda obrar en cada vida para entenderla y poderla poner en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Su palabra dice así: mientras salieron ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Hoy, mis hermanos, meditaremos en este pasaje, un pasaje breve, ¿no es cierto?, como pudieron ver la lectura, pero tiene un mensaje muy profundo, revelador para nuestras vidas, ahí en Mateo 9. Jesús se encuentra realizando milagros, así como lo hemos venido viendo, mis hermanos, de las predicaciones, ahí en Galilea. En un territorio bajo el control en ese tiempo, mis hermanos, por Roma. Y ese escenario de tensión política y espiritual. En ese tiempo la sociedad, mis hermanos, judía, estaba esperando, ¿no es cierto?, al Mesías. Estaba ya saturado de tradiciones religiosas y un sistema sacrificial ya establecido. Y una expectativa mesiánica intensa. El pueblo anhelaba, mis hermanos, al Mesías prometido, alguien que los viniera a libertar de ese dominio romano, no tan solo del dominio romano, sino del pecado y la esclavitud en ese tiempo espiritual que ellos tenían. Jesús comienza, mis hermanos, a manifestar su ministerio con poder, realizando milagros que asombraban a la multitud. Hemos podido ver en predicaciones anteriores que la gente se asombraba a esto, se maravillaba. Pero esto todo confirma, mis hermanos, que Él es el cumplimiento de la Escritura. El cumplimiento de la Escritura. Ahí en Isaías 35, 5, 6, nos dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. ¿Qué acabamos de leer? Que Jesús sanó a un hombre que estaba mudo y estaba endemoniado. Es decir, cada milagro, mis hermanos, es una proclamación que testifica entonces que el reino de Dios
ha llegado. Amén. Y ha llegado en la persona de Jesucristo. Sin embargo, mis hermanos, esta obra prodigiosa también provoca rechazo por parte de los líderes de ese tiempo, religiosos, ¿no es cierto?, quienes ven amenazada su autoridad. En este contexto, mis hermanos, el episodio que tenemos ante nosotros refleja entonces esta tensión entre la revelación divina y la ceguera espiritual, esa ceguera espiritual humana. Y aquí es donde leímos el pasaje, mis hermanos, donde fue traído ese hombre mudo, endemoniado, y Jesús lo sana. Sacando ese demonio, el mudo dice que habló. Y la gente se maravilló de esto. No podían creer que esto estuviera pasando. Mucha gente ya había visto otros milagros que había hecho el Señor, obviamente, que también se maravillaron. Los ciegos, dándole la vista. Y como se pueden dar cuenta de todo lo que viene haciendo Jesús de sanidades, se está cumpliendo esa palabra en Isaías, donde leímos que los ciegos verán, los sordos se le abrirán sus oídos, los mudos hablarán, los cojos saltarán. Se puede ver aquí, mis hermanos, en este capítulo, en estos versículos, 3 puntos importantes, mis hermanos, que vamos a ver hoy día. Veremos la autoridad suprema de Cristo sobre las potestades espirituales, como punto 1. Como punto 2, las maravillas, mis hermanos, o la maravilla y sorpresa de la multitud por estos milagros. Y como tercer punto, la dureza del corazón que lleva a la ceguera espiritual. La autoridad suprema, mis hermanos, de Cristo nos muestra cuando dice en su palabra que acabamos de leer, y cuando el demonio fue echado fuera, dice, el mudo habló. Nos podemos dar cuenta, mis hermanos, aquí que Jesús no lucha, no negocia, no realiza rituales, simplemente expulsa al demonio con autoridad. El primer aspecto, mis hermanos, que resalta en este texto es la autoridad absoluta de nuestro Señor Jesucristo. No solo cura la enfermedad física de este hombre, mis hermanos, sino también combate la fuerza espiritual malvada. Ese hombre estaba endemoniado y eso lo tenía mudo. En Lucas lo revela así: un mudo o un endemoniado que estaba mudo, o el demonio lo tenía mudo. Por lo tanto, Jesús, cuando saca al demonio, este hombre puede hablar. No solo cura esa enfermedad. Este hombre mudo, mis hermanos, estaba poseído por el espíritu demoníaco. Una esclavitud mucho más profunda, mis hermanos, que cualquier dolencia o cualquier enfermedad, estar endemoniado. Y Jesús aquí lo libera. En una cultura donde se creía que las enfermedades, mis hermanos, podían ser causadas por espíritus malignos. Pero eso para Jesús no era impedimento para hacer el milagro, para demostrar y dejar en claro el poder de Jesucristo. Jesús demuestra que Él es más fuerte que estos poderes, mis hermanos, a diferencia de esos exorcistas o los principados y a las potestades. Lo exhibió públicamente, mis hermanos, triunfando sobre
ellos en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo venció todas esas principados, potestades, mis hermanos, demostrándolo allí, terminándolo allí en la cruz. Amén. Colosenses 2:15 nos dice, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este pasaje, mis hermanos, revela una verdad central del Evangelio. La victoria de Cristo se manifiesta a través de su humildad y aparente derrota para algunos. Al ver lo que llega a esa cruz, derrotado, sin hacer nada, mucha gente pensó que era una derrota, pero no fue eso. Jesús ahí triunfó, demostró haber derrotado a Satanás. El ministerio de Jesús, mis hermanos, vino a demostrar el poder de Dios sobre ellos, trayendo sanidad y liberación. Lo glorioso de esto, mis hermanos, es que la autoridad no se ejerce mediante una demostración externa de poder, qué sé yo, como muchos pueden decir, yo demuestro el poder de esa manera, luchando contra toda esa gente que estaba contra él. Pero no fue así, mis hermanos. Ni mediante juicios, ni ninguna otra cosa visible, Señor, de nuestro Señor, sino a través de la humildad externa, mostrando ese amor, esa humildad. La crucifixión, mis hermanos, la cruz parece ser en primera vista la derrota de Jesús, pero en realidad, mis hermanos, es el escenario donde Él ejecuta su justicia justa y redentora. Al morir, mis hermanos, cargó con el pecado del mundo y asume la condena que merecíamos nosotros, despojándose así, mis hermanos, o despojando así a Satanás y a sus huestes, a sus secuaces, de sus armas poderosas. ¿Y cuál era eso? Esa arma que el diablo tenía era la acusación, mis hermanos, y la condena contra nosotros. Pero Jesús lo desarmó y venció allí en la cruz. Y ya no podemos estar apuntados, siendo condenados, porque allí en la cruz nuestro Señor Jesucristo murió por cada uno de ustedes que ha podido llegar a las plantas de Él por pura misericordia de nuestro Dios. Él es el que pone fe en nosotros. Él es el que ha puesto fe en usted, mi hermano, para que esté a las plantas del Señor. En nuestra vida diaria enfrentamos demonios reales, no siempre visibles, mis hermanos, pero poderosos y destructivos. Son las cadenas invisibles, mis hermanos, que nos esclavizan. Y muchas veces no nos damos cuenta. El pecado, las adicciones, mis hermanos, la ansiedad, el miedo, la culpa. Pero la buena noticia, mis hermanos, la verdad imbatible, que no se puede cuestionar, es que Jesús tiene autoridad absoluta, mis hermanos, sobre todo esto, sobre todas esas potestades, mis hermanos, que no las vemos, que muchas veces están en nuestras vidas, pero no nos damos cuenta. No existe situación ni atadura, mis hermanos, que Él no pueda romper.
Personas atrapadas, mis hermanos, si están ustedes, alguno de ustedes atrapado en el alcoholismo o en relaciones destructivas, no están condenadas a vivir así, mi hermano. En Cristo puedes encontrar libertad verdadera y además definitiva. Una libertad verdadera y definitiva. ¿Por qué? Porque la tendremos por la eternidad, mis hermanos. Amén. Amén. Si estás luchando, mis hermanos, con sentimientos profundos de inutilidad o depresión, puedes recibir una nueva vida, un poder transformador, mis hermanos, que te permita recuperar la voz y expresar plenamente su identidad, la identidad de Él, de Cristo. Jesús no solo te libera o no solo te ha liberado, sino que devuelve propósitos a tu vida y esperanza real. La maravilla, mis hermanos, y sorpresa de las multitudes ante el poder de Dios. Como punto 2, vemos estas maravillas que mostró el pueblo que estaba en ese entonces con Jesús. Cuando el demonio expulsa, dice su palabra, el hombre que antes era mudo, ahora habla, y la multitud queda maravillada. Esta reacción, mis hermanos, es importante porque refleja la capacidad humana de reconocer las maravillas del Evangelio cuando se presenta con poder, así como lo presentaba nuestro Señor Jesucristo, con poder. Las obras de Dios hacen que el corazón, mis hermanos, sensible, se sorprenda, se rinda y se glorifique al Señor. No es solo un milagro, mis hermanos, sino una obra de gracia que revela el poder de Jesús y que atrae a las personas a la fe. La Escritura nos muestra que el pueblo de Dios, mis hermanos, se maravillaba ante las obras divinas. Se rinde en adoración y comparte con valentía el Evangelio. ¿Y qué es el propósito, mis hermanos, de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a este mundo a presentar el Evangelio? Él era el Mesías, quien traía la salvación a nuestras vidas. ¿Pero para qué? Para que nosotros, mis hermanos, proclamemos el Evangelio a otras personas. Dios no busca espectadores, mis hermanos, no busca gente que se maravilla solamente. No era el propósito de nuestro Señor de maravillar a la gente y que dijera, oh, qué maravilla es esto. No, mis hermanos, Dios no busca esto, sino corazones rendidos a Él, mis hermanos. Cuando Dios obra, ya sea en tu vida, mis hermanos, que haya obrado o la vida de otros, o a través de su palabra, mis hermanos, ese asombro tiene que tener un propósito, mis hermanos. Y ese propósito es de llevarte a la adoración genuina a nuestro Señor. Conducirte a una fe más profunda y empujarte, mis hermanos, a una vida que testifique con valentía. Con valentía el Evangelio. Porque el verdadero asombro, mis hermanos, espiritual, no termina ahí en la emoción. Termina en la transformación. Debemos, obviamente, maravillarnos, emocionarnos, pero transformarnos, mis hermanos. Hoy debemos preguntarnos, ¿sigo siendo sensible a la obra de Dios o me he vuelto indiferente? Me maravillo, pero no cambio. He reducido el poder de Dios a algo común en mi vida.
El peligro, mis hermanos, de nuestro tiempo no es la falta de milagros. Es la familiaridad, mis hermanos, con lo sagrado. Estamos relajados, nos acostumbramos a esto. Y nos podemos maravillar, pero no hay cambios en nuestras vidas. Nos acostumbramos tanto, mis hermanos, a escuchar del poder de Dios que dejamos de asombrarnos. Por eso la exhortación es urgente, mis hermanos. Recupera la capacidad de asombro delante de Dios. Deja que ese asombro, mis hermanos, te lleve a rendirte completamente a Él. Y permite que tu vida, mis hermanos, se convierta en un testimonio visible de su poder. Porque cuando alguien, mis hermanos, realmente ha visto la obra de Dios, no puede quedar callado. Así como el mudo habló. El creyente transformado, mis hermanos, debe proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios ha hecho algo en tu vida, y lo ha hecho, creo estar seguro, entonces no te quedes solo en la admiración, mi hermano. Pasa del asombro a la rendición, y de la rendición a la proclamación del Evangelio, mis hermanos. Porque una fe que solo se maravilla, pero no se entrega todavía, no ha entendido entonces completamente el poder del Evangelio. La dureza del corazón que lleva a la ceguera espiritual y al rechazo. Es lo que estos fariseos, mis hermanos, en ese entonces tenían. Ellos no cuestionaban lo que Jesús había hecho. No lo ponían en duda, pero buscaron algo para dejar mal a nuestro Señor Jesucristo o confundir a la gente. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Podemos ver entonces, mis hermanos, aquí en el texto que no todos reconocen a Jesús como el poder de Dios. No todos de los que escuchan, de los que estaban ahí, reconocen este poder de Dios. Los fariseos, mis hermanos, representaban un tipo de incredulidad ahí en ese momento, que no solo rechaza la obra de Dios, mis hermanos, sino que la atribuye a fuerzas malignas. No niegan aquí el milagro, como les decía, no pueden desmentir esto, el poder. Esto es muy grave, mis hermanos, porque indica una resistencia activa a la verdad. Un corazón endurecido por el orgullo, la envidia o el miedo a perder el control. Era lo que estos fariseos pensaban, porque ellos tenían, según ellos, el control y tenían la verdad. Este rechazo por parte de los líderes religiosos, mis hermanos, muestra que no basta con ver señales o milagros para creer, sino que Dios concede la gracia al corazón. Podemos ver que esta gente que estaba ahí, mucha gente vio el milagro, se maravilló y creyó en él. Pero los fariseos estando ahí, ellos también, no ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios, mis hermanos, es el que concede esa gracia, esa fe en el corazón de cada uno de nosotros. Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Filipenses 1:29 nos dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Creer, mis hermanos, no es una capacidad natural entonces del hombre caído. Es algo que solo Dios concede. Por eso, aunque los fariseos vieron lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, no creyeron. No creyeron, porque no estaba eso en su corazón. La fe, que solo Dios la da. Este pasaje, mis hermanos, no solo denuncia a estos fariseos, sino que nos examina o nos hace examinar a nosotros. Porque es fácil leer esto y pensar, yo nunca atribuiría la obra de Dios al mal. Pero en la práctica ese mismo espíritu, mis hermanos, puede manifestarse de forma más sutil en nuestro corazón y no darnos cuenta. Hermano, cuidado con un corazón endurecido por el orgullo espiritual. Puedes conocer doctrinas, servir en la iglesia, tener años en la fe y aún así resistir a lo que Dios está haciendo si eso amenaza tu control o tu imagen. Por muchos, mis hermanos, puede pasar esto. No basta entonces con estar viniendo a la iglesia, no basta con, como decía Cristian, de poder aprender o saber mucho, sino que todo esto pasa por la gracia de nuestro Señor. Por eso debemos preguntarnos, ¿hay áreas donde sabemos o sabes que Dios está obrando, pero te incomoda someterte? Cuando rechazas una verdad bíblica, pregúntate, mi hermano, ¿realmente no entiendo lo que se está diciendo? ¿O sencillamente no quiero someterme a ella? ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? De que la palabra es exhortada, la palabra es explicada y nuestra vida no entiende muchas cosas. Pero la pregunta tienes que hacértela así. ¿Es porque realmente no entiendes lo que está diciendo la palabra? ¿O sencillamente, mis hermanos, te estás rehusándote a someterte a lo que dice la palabra? Debemos reconocer, mis hermanos, la total dependencia de la gracia de Dios en nuestras vidas. Si tú crees, no es porque viste mejor que los fariseos en ese tiempo. Es porque Dios, mis hermanos, tuvo misericordia y te concedió fe. Amén. Cultiva entonces esa humildad, mis hermanos. Da gracias constantemente por esa fe que el Señor ha puesto en ti. Nunca mires en menos al incrédulo, porque tú estarías en el mismo lugar si no hubiese sido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Clama por un corazón sensible, no solo informado. Puedes ver milagros, escuchar predicaciones fieles, estudiar teología, estudiar la palabra del Señor y aún así endurecerte, mis hermanos. Por eso debemos orar al Señor y decirle: Señor, no permitas que mi acostumbramiento a tu obra sea sin rendirme a ti.
Que no sea un acostumbramiento en nuestras vidas, mis hermanos, que nos impida rendirlo a nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos estuvieron cara a cara con el poder de Dios, mis hermanos, y lo rechazaron. Eso debería producir en nosotros, mis hermanos, no soberbia, sino tomar una forma reverente. Porque la línea entre asombro y rechazo, mis hermanos, no está en la evidencia, está en el corazón que Dios ha transformado o no ha transformado. Ahí está. No confíes en lo que sabes, mis hermanos, ni en lo que has visto. Examina tu corazón. Humíllate delante de Dios y clama por gracia cada día, mis hermanos, porque la diferencia entre creer y rechazar a Cristo no está en el hombre, mis hermanos, sino en la misericordia soberana de Dios. Por eso, querido hermano, al reflexionar en este pasaje que muestra a Jesús liberando a este hombre mudo, endemoniado, y enfrentándose a ese rechazo de los fariseos, podemos sacar enseñanzas, mis hermanos, profundas para nuestras vidas. Jesús tiene autoridad completa para liberarnos de toda esclavitud, tanto física como espiritual. No importa, mis hermanos, cuál sea tu lucha hoy, Él puede romper esas cadenas y darte una nueva voz, mis hermanos, para testificar de su amor. ¿Crees eso tú? Amén. Cuidemos nuestro corazón entonces para no caer en la incredulidad ni en el rechazo, mis hermanos, al mensaje de Dios. La dureza espiritual es peligrosa y nos aparta de la gracia, mis hermanos, y la libertad que solo Jesús nos ofrece. Finalmente, este texto nos confronta, mis hermanos, con una pregunta o con unas preguntas. ¿En qué grupo estás tú? ¿Eres como el hombre oprimido, incapaz espiritualmente, necesitado de libertad o de liberación como este mudo? Cristo puede liberarte, mis hermanos. ¿Eres como la multitud? Admiras a Jesús, pero no necesariamente te rindes a Él. Admiración no es salvación, mis hermanos. No es con solo admirar a los milagros de nuestro Señor Jesucristo que eso te va a llevar a la salvación. No es solo eso. Es aún más allá. Es rendimiento a Él, mis hermanos, a lo que Él hizo por ti, a un reconocimiento verdadero que Él era el Mesías y que murió en esa cruz para darte a ti la salvación. Esto es lo más peligroso, mis hermanos. Eres como los fariseos, que ves la verdad pero la rechaza. La buena noticia, mis hermanos, es que Cristo sigue liberando hasta el día de hoy. El mismo Cristo que hizo hablar a ese mudo, que lo liberó de ese demonio, mis hermanos, puede hacerte a ti ver, puede hacerte a ti oír y puede hacerte a ti creer. Pongámonos en pie, mis hermanos, y glorifiquemos al Señor por esta su palabra en el día de hoy. Oramos al Señor. Eterno y amantísimo Señor, te adoramos, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites ser hijos tuyos.
Nos permite ver, Señor, todos tus acontecimientos, Señor, aquí en tu palabra, en lo que tú nos has dejado. Y podemos ver, Señor, cómo tú obraste en todo ese tiempo. Cómo tú te manifestaste y te mostraste como el Hijo de Dios y Salvador. Gracias porque hemos podido creer en lo que tú has dejado. Porque tú has puesto esa fe en nuestras vidas. Nos maravillamos con todo lo que tú hiciste. Y nos maravillamos, Señor, en esta hora por lo que tú has hecho en nuestra vida. Te glorificamos por eso, Señor. Queremos ser hijos fieles a ti. Que no solo quedemos en las maravillas, sino que podamos mostrar esas maravillas y que podamos proclamar tu evangelio a todo aquel que lo necesite, a todo aquel que tú tienes ya predestinado para ser hijos tuyos, que nosotros podamos llegar a ese hombre, mujer, y que pueda activar esa fe que tú estás esperando ahí, a que tus hijos cumplan también con lo que tú has puesto a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.